En la madrugada del 11 de agosto de 1936, un pelotón de ejecución atravesó el silencio de una carretera polvorienta cerca de Sevilla. Las balas destrozaron el cuerpo de un hombre cuyo único crimen parecía ser soñar con una Andalucía libre y consciente de su propia identidad. Blas Infante Pérez de Vargas cayó junto a un muro de piedra, manchando la tierra con su sangre, mientras el alba apenas comenzaba a iluminar los olivares. Tenía 50 años y portaba consigo secretos que jamás llegarían a pronunciarse en ningún tribunal. Durante décadas, los libros de historia oficial presentaron su muerte como una más entre los miles de fusilamientos que marcaron el inicio de la Guerra Civil Española. Una víctima del caos, decían. Un hombre que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero los documentos que permanecieron guardados en archivos militares cuentan una historia radicalmente diferente. Una historia que involucra reuniones secretas, planes políticos que amenazaban intereses poderosos y una red de traiciones que comenzó a tejerse mucho antes de que estallara el primer disparo de la guerra. Blas Infante no era un revolucionario violento ni un agitador de masas. Era notario, escritor, musicólogo, un intelectual que componía melodías andaluzas y diseñaba banderas verdes y blancas mientras investigaba las raíces históricas de su tierra. Sin embargo, alguien consideró que este hombre tranquilo representaba un peligro tan grande que debía ser eliminado con urgencia extrema. Su nombre apareció en listas de ejecución prioritarias, marcado con anotaciones especiales que sugerían órdenes directas desde instancias superiores. ¿Qué sabía Blas Infante que lo convertía en una amenaza mortal para quienes acababan de iniciar el levantamiento militar? ¿Qué documentos guardaba en su casa de Coria del Río que fueron meticulosamente destruidos después de su arresto? La respuesta a estas preguntas permanece oculta entre testimonios contradictorios, expedientes censurados y silencios sospechosos que se extienden hasta nuestros días. Porque la muerte del padre del andalucismo esconde un misterio que trasciende la simple barbarie de la guerra. La noticia de la ejecución de Blas Infante tardó apenas unas horas en recorrer los cafés clandestinos de Sevilla, pero las circunstancias reales de su arresto permanecieron envueltas en una niebla deliberada durante décadas. Los documentos oficiales hablaban de una detención rutinaria, un procedimiento más entre miles en aquellos días de purga sistemática. Sin embargo, los testimonios susurrados en voz baja contaban una historia completamente diferente, una historia que apuntaba hacia una operación meticulosamente planificada, ejecutada por hombres que conocían exactamente a quién buscaban y por qué debían silenciarlo antes del amanecer. La mañana del 10 de agosto, apenas 24 horas antes de su muerte, Blas Infante desayunaba tranquilamente en su finca de las afueras de Coria del Río. Su esposa, Angustias García Parias, recordaría más tarde que su marido parecía inusualmente pensativo aquella mañana, como si presintiera algo que se aproximaba con la inexorabilidad del destino. Había pasado la noche anterior revisando papeles en su despacho, quemando algunos documentos en la chimenea a pesar del calor agobiante del verano andaluz. Cuando ella le preguntó qué quemaba, él simplemente respondió que ciertos escritos no debían caer en manos equivocadas. Nunca supo qué contenían aquellos papeles convertidos en cenizas. Alrededor de las 11 de la mañana, un automóvil negro se detuvo frente a la verja de la finca. 3 hombres vestidos con uniformes militares descendieron con movimientos precisos, casi ensayados. El que parecía comandar el grupo llevaba en la mano un papel doblado, una orden de arresto que nunca fue registrada oficialmente en ningún archivo judicial. Los vecinos que presenciaron la escena desde la distancia prudente que imponía el miedo de aquellos días, hablaron después de la extraña calma con la que todo se desarrolló. No hubo forcejeos, no hubo gritos. Blas Infante salió de su casa con la dignidad de quien sabe que la resistencia es inútil, besó a su esposa y a sus hijos y subió al vehículo sin mirar atrás. Lo que ocurrió en las siguientes 12 horas constituye uno de los vacíos más inquietantes en la documentación histórica de aquel periodo. El automóvil negro no se dirigió a ninguna comisaría conocida, no apareció en ningún registro de prisiones militares de Sevilla. Testigos ocasionales afirmaron haberlo visto circular por las afueras de la ciudad, deteniéndose brevemente en lo que parecía ser una casona abandonada en las proximidades del río Guadalquivir. Una mujer que vivía cerca de aquel lugar contó décadas después, cuando el miedo finalmente se desvaneció con los años, que durante aquella noche escuchó voces elevadas provenientes del interior, como si alguien estuviera siendo interrogado con vehemencia creciente. En los archivos municipales de Sevilla existe un documento curioso, catalogado de manera incorrecta y descubierto por casualidad en los años 80 durante una reorganización rutinaria.
Se trata de una nota manuscrita, sin firma, fechada el 10 de agosto de 1936, que simplemente dice: el intelectual andalucista ha sido localizado y procesado según instrucciones superiores. Se procederá según lo acordado al amanecer. La caligrafía no corresponde a ningún funcionario identificado, y el papel lleva un sello parcialmente borrado que podría pertenecer a alguna instancia de inteligencia militar. Nadie ha podido explicar satisfactoriamente qué significa según lo acordado, ni quiénes tomaron esa decisión, ni bajo qué autoridad actuaban aquellos hombres del automóvil negro. Durante años, los historiadores oficiales sostuvieron que Blas Infante fue ejecutado simplemente por ser un intelectual republicano, uno más entre los miles que cayeron en aquellas semanas de terror organizado. Pero esta explicación nunca convenció del todo a quienes conocían la dimensión real de su trabajo y la profundidad de sus investigaciones. Blas Infante no era solamente un notario idealista que soñaba con banderas y escudos regionales. Era un hombre que había dedicado 2 décadas a desenterrar las raíces históricas de Andalucía, a reconstruir una identidad cultural que ciertos poderes consideraban peligrosamente subversiva. Sus escritos sobre el legado andalusí, su defensa de una tradición popular que mezclaba lo árabe y lo cristiano, su insistencia en que Andalucía tenía derecho a gobernarse según sus propias costumbres, todo ello representaba una amenaza directa para quienes buscaban imponer una visión monolítica y centralizada de España. En sus últimos meses de vida, Blas Infante había estado trabajando en un proyecto especialmente delicado. Varios de sus colaboradores más cercanos mencionaron en conversaciones privadas que estaba recopilando pruebas documentales sobre propiedades territoriales en Andalucía, rastreando títulos de propiedad que se remontaban a siglos atrás, demostrando cómo las tierras habían sido sistemáticamente expropiadas a comunidades campesinas para concentrarse en manos de grandes terratenientes. Estos documentos, si se hubieran hecho públicos, habrían puesto en evidencia fortunas construidas sobre despojos legalizados. Habrían cuestionado la legitimidad de fortunas que sustentaban el poder económico y político de familias enteras. Tras su arresto, aquellos papeles desaparecieron sin dejar rastro. La madrugada del 11 de agosto de 1936, cuando los camiones militares se detuvieron frente a la residencia de Blas Infante, en Coria del Río, algo extraordinario sucedió que ningún informe oficial mencionaría jamás. 3 hombres vestidos de civil descendieron del primer vehículo, portando documentos que no llevaban el sello de ninguna autoridad militar reconocible. Los vecinos que observaban desde sus ventanas cerradas notaron un detalle inquietante. Estos individuos no eran soldados rebeldes comunes, sino agentes que parecían conocer exactamente qué buscar y dónde encontrarlo. Dolores Cuéllar, esposa de Infante, recordaría hasta sus últimos días un momento que la atormentó durante décadas. Mientras los soldados registraban cada rincón de la casa, uno de aquellos hombres de civil se dirigió directamente al estudio, como si hubiera estado allí antes, y exigió ver los archivos personales del notario. No preguntó dónde estaban, simplemente caminó hacia el escritorio correcto, abrió el cajón preciso y extrajo una carpeta que contenía correspondencia privada con figuras políticas de toda Europa. La pregunta que perseguiría a la familia para siempre era simple y devastadora. ¿Quién le había proporcionado información tan detallada sobre la distribución interna de la vivienda? Los documentos incautados aquella madrugada jamás aparecieron en ningún inventario oficial. Entre ellos se encontraban cartas intercambiadas con intelectuales catalanes, vascos y gallegos que también promovían movimientos regionalistas. Más inquietante aún, desaparecieron los borradores de un proyecto político que Infante había estado desarrollando en secreto. Un manifiesto para la creación de una confederación de pueblos ibéricos que cuestionaba la estructura centralista del Estado español. Este documento, del que solo sobrevivieron fragmentos gracias a copias guardadas por colaboradores cautelosos, proponía una reorganización territorial basada en las identidades históricas, algo que representaba una amenaza directa para quienes veían en la uniformidad nacional la única garantía de control. Pero lo que verdaderamente aterró a las autoridades rebeldes no era solamente el pensamiento político de Infante. Era su red de contactos internacionales. Entre los papeles desaparecidos había correspondencia con miembros del Partido Laborista Británico y con intelectuales franceses vinculados al Frente Popular. Algunas de estas cartas, según testimonios posteriores de un archivero que trabajó brevemente en los sótanos del gobierno militar de Sevilla, contenían referencias a posibles apoyos externos para movimientos autonomistas en caso de que la República cayera.
Esta información, en manos de los sublevados, convertía a Infante no en un simple idealista regionalista, sino en un potencial agente de desestabilización con vínculos foráneos peligrosos. El traslado desde Coria del Río hasta Sevilla reveló otra anomalía perturbadora. El convoy tomó una ruta inusualmente larga, desviándose por caminos secundarios que añadieron casi 2 horas al trayecto habitual. Durante ese tiempo, Infante fue interrogado dentro del camión por uno de aquellos hombres de civil. Un conductor militar que sobrevivió a la guerra y habló décadas después bajo condición de anonimato absoluto, recordaba haber escuchado fragmentos de aquella conversación. No buscaban confesiones sobre actividades políticas. Las preguntas eran específicas, meticulosas, nombres de personas concretas en Madrid, detalles sobre reuniones privadas celebradas meses atrás, información sobre fondos destinados a publicaciones regionalistas. Era el interrogatorio de alguien que ya poseía información detallada y simplemente buscaba confirmarla o ampliarla. En Sevilla, Infante no fue llevado a la cárcel provincial donde se concentraban la mayoría de detenidos políticos. En cambio, pasó las primeras horas en las dependencias de un edificio anexo al gobierno militar, una estructura gris de 3 plantas que los sevillanos conocían simplemente como el edificio sin nombre. Allí funcionaba algo que oficialmente no existía, un centro de clasificación donde se decidía el destino inmediato de los arrestados según su nivel de peligrosidad. Los que entraban en aquellas salas rara vez salían para enfrentar juicios formales. La mayoría desaparecía directamente hacia destinos que no quedaban registrados en ningún archivo judicial. Durante esas horas cruciales, un hecho extraordinario tuvo lugar. Un abogado vinculado a círculos conservadores, pero que había mantenido relaciones profesionales cordiales con Infante, intentó visitarlo. Le fue negado el acceso con una explicación que helaba la sangre. El detenido estaba bajo jurisdicción especial y cualquier contacto externo requería autorización directa del general Queipo de Llano. Cuando el abogado insistió, presentando credenciales y argumentos legales, recibió una amenaza apenas velada. Su interés excesivo en el caso podría interpretarse como simpatía hacia elementos subversivos. El hombre se retiró en silencio, comprendiendo que las reglas habituales del derecho habían sido suspendidas para ciertos prisioneros. Los registros fragmentarios que sobrevivieron indican que Infante permaneció en aquel edificio anónimo durante aproximadamente 36 horas. ¿Qué sucedió durante ese tiempo? Los documentos oficiales guardan un silencio absoluto. Sin embargo, cuando finalmente fue trasladado a la prisión provincial, los guardias que lo recibieron notaron algo que susurraron entre ellos con inquietud. El prisionero presentaba marcas en las muñecas, consistentes con ataduras prolongadas, y su rostro mostraba señales de agotamiento extremo, como si no hubiera dormido en días. Uno de esos guardias, que emigraría a Argentina años después, confesó a su familia que Infante parecía un hombre que había contemplado su propia muerte demasiado de cerca. En paralelo a estos acontecimientos, algo igualmente siniestro se desarrollaba en las calles de Sevilla. 3 colaboradores cercanos de Infante desaparecieron en el transcurso de 48 horas. No fueron arrestados públicamente, no hubo registros de detención, simplemente dejaron de existir para el mundo exterior. Sus familias los buscaron desesperadamente, recorriendo comisarías y cuarteles militares, pero encontraron únicamente miradas evasivas y negativas cortantes. Décadas más tarde, cuando los investigadores comenzaron a reconstruir aquellos días terribles, descubrieron un patrón escalofriante. Todos habían trabajado en la recopilación y preservación de documentos históricos andaluces, todos conocían el contenido de los archivos privados de Infante y todos representaban posibles testimonios sobre la verdadera naturaleza de su trabajo. El círculo se estrechaba con precisión quirúrgica alrededor de cualquier persona que pudiera revelar lo que realmente significaba el proyecto político de Blas Infante, y mientras tanto, en algún despacho de Sevilla, alguien preparaba ya la sentencia que convertiría al padre del andalucismo en un ejemplo aterrador para cualquiera que osara pensar en identidades regionales como alternativas legítimas al poder centralizado. Los 3 hombres que descendieron aquella madrugada no hablaban español con acento andaluz. El detalle pasó desapercibido en los informes oficiales, pero quedó grabado en la memoria de Carmen Rodríguez, la vecina del número 18 que había permanecido despierta toda la noche amamantando a su hijo recién nacido. Ella recordaría hasta su muerte, ocurrida en extrañas circunstancias 30 años después, que aquellos individuos conversaban entre sí en un idioma que no logró identificar. No era alemán, aunque el sonido le resultaba vagamente familiar.
Años más tarde, cuando su nieto le mostró una película sobre la guerra civil, Carmen señalaría la pantalla con mano temblorosa al escuchar voces en portugués. La conexión portuguesa en el caso Infante permanece como uno de los aspectos más oscuros de toda la investigación. En los archivos de la Policía Internacional de Portugal, desclasificados parcialmente en el año 2003, aparece un documento fechado el 9 de agosto de 1936, apenas 2 días antes del arresto de Blas Infante. El memorándum, firmado por un oficial cuyo nombre fue deliberadamente borrado con tinta negra, menciona un traslado urgente de 3 agentes hacia la frontera andaluza, con orden de establecer contacto con elementos nacionalistas españoles. El propósito de la misión aparece codificado bajo la referencia Operación Horizonte Verde. Ningún historiador ha logrado descifrar qué significaba exactamente ese nombre en clave. Sin embargo, investigadores independientes encontraron una coincidencia perturbadora. En la biblioteca personal de Antonio de Oliveira Salazar, el dictador portugués, existía un libro de geografía andaluza profusamente subrayado. Las marcas de lápiz se concentraban específicamente en los capítulos dedicados a la identidad regional andaluza y sus movimientos autonomistas. En el margen de una página dedicada a Blas Infante, alguien había escrito con letra minúscula una sola palabra: peligroso. La verdadera pregunta que nadie se atrevió a formular públicamente durante décadas era simple, pero devastadora. ¿Por qué un pensador pacifista, un notario de provincias dedicado a estudios culturales, representaba semejante amenaza para poderes que se extendían más allá de las fronteras españolas? La respuesta podría encontrarse en un cuaderno de tapas verdes que Blas Infante llevaba consigo constantemente durante los meses previos a su muerte. Su hija Alegría mencionó la existencia de este cuaderno en una entrevista concedida en 1981, pero nunca permitió que nadie lo examinara. Según su testimonio, contenía nombres, fechas y conexiones financieras que su padre había estado investigando obsesivamente. El cuaderno desapareció la noche del arresto y jamás apareció en ningún inventario oficial de pertenencias confiscadas. Un detalle escalofriante emerge de las declaraciones de los vecinos recogidas años después por historiadores locales. Cuando los militares salieron de la casa de Infante, llevaban 3 maletas. Las maletas no aparecen mencionadas en documento alguno. Testigos afirman que parecían pesadas, muy pesadas para contener solamente papeles o ropa. Los hombres que las cargaban lo hacían con esfuerzo visible, deteniéndose cada pocos metros para cambiar de mano. El comandante Joaquín Bohórquez, quien firmó la orden de traslado de Infante hacia Sevilla, falleció súbitamente 6 meses después del fusilamiento. Tenía 42 años y gozaba de perfecta salud según todos los informes médicos militares. La causa oficial de muerte registrada fue ataque cardíaco fulminante. Su viuda, Rocío Méndez, abandonó España precipitadamente en marzo de 1937 rumbo a Argentina, llevando consigo a sus 3 hijos pequeños. Nunca regresó. Nunca concedió entrevistas. Nunca respondió a ninguna carta de investigadores o periodistas. En el cementerio de Coria del Río existe una tumba sin nombre en la sección reservada para indigentes. Fue sellada el 15 de agosto de 1936. Exactamente 4 días después del fusilamiento de Blas Infante. El párroco que ofició el entierro anotó en el registro parroquial una frase enigmática: varón no identificado, aproximadamente 30 años, señales de violencia extrema, prohibido investigar por orden militar. La tumba nunca fue reclamada. Nadie preguntó. Nadie buscó. Pero existe un detalle que hiela la sangre. Cuando en 1992 se realizaron trabajos de mantenimiento en el cementerio, los operarios que trabajaban cerca de esa tumba anónima reportaron haber encontrado, medio enterrado en la tierra cercana, un botón militar. No era español. Los expertos en uniformología que lo examinaron extraoficialmente coincidieron. Pertenecía al uniforme de la policía política portuguesa de los años 30. Teresa Gómez, empleada doméstica que trabajó en casa de Infante durante 5 años, ofreció un testimonio grabado en cassette poco antes de morir en 1978. Su voz temblorosa relataba una conversación escuchada por casualidad 3 semanas antes del arresto. Blas Infante hablaba por teléfono en su despacho, creyéndose solo. Teresa pasaba aspirando el pasillo contiguo cuando escuchó a su patrón decir con voz alterada: sé lo de las cuentas en Lisboa, sé quiénes reciben el dinero, esto es más grande que Andalucía, esto abarca toda la península. La conversación terminó abruptamente.
Cuando Teresa entró a limpiar el despacho minutos después, encontró a Blas Infante pálido, sudoroso, con las manos temblando mientras encendía un cigarrillo. La cinta con su testimonio desapareció misteriosamente de los archivos municipales de Coria del Río en 1983. Quedó solamente la ficha de catalogación que confirmaba su existencia. Alguien se había llevado la única copia, dejando el estuche vacío cuidadosamente recolocado en su lugar, como si quisieran demostrar que sabían exactamente qué estaban buscando y dónde encontrarlo, pero también enviar un mensaje claro. Algunos secretos deben permanecer enterrados para siempre, junto con quienes los conocieron. La documentación que Carmen Rodríguez preservó durante décadas en una caja de galletas escondida bajo las tablas del suelo de su dormitorio nunca fue analizada por las autoridades. Cuando su cuerpo fue descubierto en 1966, flotando en el Guadalquivir, sin señales evidentes de violencia, esa caja ya había desaparecido. Su hijo, entonces un hombre de 30 años, recordaría que 3 días antes del fallecimiento de su madre, ella había recibido la visita de 2 individuos que se identificaron como funcionarios del Archivo General de Andalucía. Llevaban maletines de cuero negro y permanecieron en la casa exactamente 47 minutos. Cuando se marcharon, Carmen temblaba de tal manera que necesitó sentarse y beber agua con azúcar. Lo que aquella caja contenía jamás se supo con certeza, pero existe un testimonio fragmentario. Dolores Quintana, la hermana menor de Carmen, había visto el interior en una ocasión, durante el verano de 1952. Hablaba de fotografías borrosas tomadas desde una ventana, de algo que parecía ser la transcripción de una conversación, de un recorte de periódico que mencionaba el nombre de un médico alemán residente en Sevilla entre 1934 y 1936. Dolores murió en 1973 en un accidente doméstico que los vecinos consideraron extrañamente conveniente. Había comenzado a hablar demasiado sobre aquella madrugada de agosto, sobre lo que su hermana le había confiado en susurros. El médico alemán mencionado en aquel recorte fantasma se llamaba Klaus Reinhardt. Los registros oficiales lo describen como un respetable especialista en enfermedades respiratorias que había huido de la persecución política en su país. Instalado en el barrio de Triana, atendía principalmente a familias acomodadas y mantenía un perfil discreto. Lo que esos mismos registros omiten es que Reinhardt había sido oficial médico de las Sturmabteilung antes de su supuesta deserción, y que su llegada a España coincidió exactamente con el momento en que ciertos sectores militares españoles comenzaban a establecer contactos sistemáticos con elementos nacionalsocialistas alemanes. Su consulta se encontraba a exactamente 300 metros de la casa donde Blas Infante fue arrestado aquella madrugada de agosto. Un documento desclasificado en 1998 por error administrativo y rápidamente reclasificado 24 horas después, contenía una referencia enigmática. Se trataba de un informe del Servicio de Inteligencia franquista fechado el 23 de agosto de 1936, apenas 12 días después de la ejecución oficial de Infante. El texto, en su brevedad, resultaba escalofriante. Decía: Asunto Andalucía resuelto satisfactoriamente. Colaborador extranjero, confirmó resultados según protocolos establecidos. Recomiéndase discreción absoluta respecto método empleado. Destruir tras lectura. ¿Qué protocolos? ¿Qué método requería la confirmación de un colaborador extranjero? La versión oficial sostiene que Blas Infante fue fusilado junto a otros republicanos en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Testigos presenciales, sin embargo, presentan inconsistencias perturbadoras. Manuel Lago, uno de los guardias civiles que custodiaron el lugar de ejecución, declaró en 1978, poco antes de morir de cáncer fulminante, que el cuerpo de Infante presentaba características extrañas. No deseaba ser más específico, pero sus manos temblaban al recordar. Mencionó únicamente que algo en el color de la piel, en la rigidez prematura del cadáver, no correspondía con lo que había visto en otros fusilados. Su médico personal conservó notas sobre estas conversaciones, notas que desaparecieron de su consulta durante un robo selectivo en el que únicamente fueron sustraídos archivos específicos, dejando intactos equipos médicos de considerable valor. La familia Infante nunca pudo recuperar el cuerpo para darle sepultura. Durante décadas circuló la versión de que había sido arrojado a una fosa común, pero investigaciones posteriores demostraron que ninguna de las fosas conocidas de la zona contenía restos que pudieran corresponder a sus características físicas.
El antropólogo forense que realizó las exhumaciones en 1999 confesó privadamente a un colega que aquella ausencia le resultaba profundamente inquietante. Había revisado registros, comparado testimonios, analizado patrones de enterramiento, y todo apuntaba a que el cuerpo de infante simplemente se había desvanecido. Mientras tanto, Klaus Reinhardt abandonó España de manera precipitada en septiembre de 1936, apenas un mes después de la muerte de Infante. Su destino oficial fue Argentina, pero registros de inmigración argentinos no contienen ninguna entrada a su nombre en esas fechas. Un investigador privado contratado en 1985 por la Fundación Blas Infante para esclarecer detalles biográficos del prócer andaluz, descubrió que un hombre con documentación a nombre de Klaus Reinhardt había embarcado efectivamente en Cádiz con destino a Buenos Aires, pero el pasajero real que utilizó ese nombre era 20 años más joven que el médico alemán. El investigador presentó su informe completo. 3 semanas después, su apartamento en Madrid fue consumido por un incendio de origen indeterminado. Él sobrevivió porque esa noche había decidido, por primera vez en años, dormir en casa de su hermana. Todas sus notas y documentos perecieron en las llamas. Los archivos municipales de Sevilla guardan otro enigma silencioso. Entre los certificados de defunción emitidos en agosto de 1936 existe una laguna inexplicable. Los registros saltan del día 9 al día 18. 9 días sin documentación oficial de fallecimientos en una ciudad convulsionada por la guerra civil, donde la muerte era acontecimiento cotidiano. Un archivista veterano, ya jubilado, comentó que en sus 40 años de servicio jamás había encontrado explicación para esa ausencia. Los libros correspondientes simplemente no existían, como si alguien hubiera decidido que ciertos muertos no debían quedar registrados, que ciertas verdades no merecían tinta oficial. Los 2 hombres que visitaron a Carmen Rodríguez 3 días antes de su muerte llegaron en un automóvil negro Seat 600, modelo que apenas empezaba a circular por las calles de Sevilla en aquellos años de la dictadura. El vecino del segundo piso, un relojero retirado llamado Eusebio Morales, los vio subir las escaleras con maletines de cuero oscuro. Vestían trajes grises idénticos, camisas blancas sin corbata, zapatos impecablemente lustrados. No hablaron con nadie. Permanecieron en el apartamento de Carmen durante casi 2 horas, y cuando salieron, el más alto de ellos llevaba algo abultado bajo el brazo que no tenía cuando entraron. Eusebio nunca declaró esto ante ninguna autoridad. Lo confesó únicamente a su nieta Amparo en 1983, pocos días antes de morir de un derrame cerebral fulminante que lo alcanzó mientras caminaba por la Plaza de España. Lo que Carmen guardaba en aquella caja de galletas no eran únicamente cartas y fotografías. El hijo de Carmen, Rafael Serrano Rodríguez, que trabajaba como empleado en la fábrica de tabacos, recordaría décadas más tarde haber visto entre aquellos documentos algo que le heló la sangre cuando era apenas un niño de 7 años. Era una libreta de cuero negro, con las iniciales B.I. grabadas en la cubierta. Dentro, escritas con tinta azul en una caligrafía elegante y firme, había listas de nombres. Nombres con direcciones, con fechas, con anotaciones en los márgenes. Algunos nombres tenían una cruz dibujada al lado, otros un círculo. Rafael, que apenas sabía leer en aquel entonces, no comprendió el significado de aquellas marcas, pero recordaba perfectamente que su madre le arrebató la libreta de las manos con una violencia inusual en ella, una mujer habitualmente dulce y paciente. Entre los nombres que Rafael alcanzó a leer antes de que su madre le quitara la libreta, uno le quedó grabado para siempre, porque era el de un compañero de escuela, Andrés Domínguez Ortiz. El padre de Andrés había sido maestro en una escuela rural de Coria del Río, uno de los pueblos cercanos a Sevilla. Desapareció en julio de 1936, apenas 2 semanas después del alzamiento militar. Su cuerpo nunca fue encontrado. La familia recibió únicamente una notificación oficial que indicaba que había sido trasladado a otra provincia por razones administrativas, pero nunca volvieron a saber de él. Andrés creció huérfano de padre, criado por su madre costurera que jamás habló del asunto, que prohibió que se mencionara siquiera el nombre de su esposo en la casa, que vivió el resto de sus días con la mirada perdida en algún punto lejano del horizonte. La libreta negra con las iniciales de Blas Infante contenía, según logró reconstruir Rafael años después cuando su memoria se volvió más precisa, al menos 40 nombres. 40 personas vinculadas de alguna forma con el movimiento andalucista, con las ideas de autonomía,
con los círculos intelectuales que florecieron brevemente antes de la guerra. 40 personas que, según las anotaciones al margen, habían sido clasificadas según algún criterio que Carmen jamás explicó a nadie. Las cruces, especulaba Rafael en sus conversaciones tardías con investigadores independientes, podrían haber marcado a los ejecutados. Los círculos, a los desaparecidos. Algunos nombres no tenían ninguna marca, y esos eran quizás los más inquietantes, porque sugerían que la lista seguía activa, que el peligro no había terminado con la muerte de Infante. Existe un documento que pocos han visto, preservado en los archivos privados de una familia que prefiere mantener el anonimato. Es una carta fechada el 12 de agosto de 1936, escrita por alguien que firma únicamente con las iniciales JM y dirigida a un destinatario identificado solo como comandante. La carta, redactada en un lenguaje frío y burocrático, hace referencia a lo que llama Operación de Limpieza Cultural en la región andaluza. Menciona específicamente la necesidad de eliminar no solo a los líderes visibles del movimiento autonomista, sino también de recuperar toda documentación que pudiera servir para reconstruir las redes de influencia. La carta habla de una libreta negra que contiene información vital y que debe ser recuperada a cualquier precio. La carta menciona que la libreta estuvo originalmente en posesión del sujeto principal, refiriéndose claramente a Blas Infante, pero que tras su eliminación, la libreta desapareció. Carmen Rodríguez había sido enfermera en el hospital donde llevaron brevemente a Infante antes de su traslado final. Durante las pocas horas que el padre de Andalucía permaneció bajo custodia médica, algo pasó entre ellos. Un intercambio de palabras, quizás, o simplemente un gesto desesperado de un hombre que sabía que se dirigía hacia su muerte y que quería preservar algo, dejar un testimonio, asegurar que la verdad no muriera con él. Carmen nunca contó exactamente cómo llegó esa libreta a sus manos, pero la guardó durante 30 años, escondiéndola cada vez que escuchaba pasos desconocidos en la escalera, cada vez que un automóvil se detenía demasiado tiempo frente a su edificio. La muerte de Carmen en el Guadalquivir fue catalogada oficialmente como accidente por ahogamiento. El informe forense, firmado por el doctor Sebastián Aguirre el 23 de abril de 1966, no menciona ninguna señal de violencia. Sin embargo, el ayudante del forense, un joven médico recién graduado llamado Fernando Castillo, confesaría años más tarde a un periodista que el doctor Aguirre le ordenó no incluir en el informe las marcas que encontraron en las muñecas de Carmen. Marcas circulares, profundas, consistentes con ataduras. Marcas que sugerían que Carmen no había entrado al río por voluntad propia. Fernando Castillo emigró a Argentina en 1970 y nunca regresó a España. La libreta negra desapareció aquella tarde de abril junto con los 2 hombres del SEAT 600. Rafael buscó entre las pertenencias de su madre durante semanas, desesperado, sabiendo que había perdido algo invaluable, pero sin comprender completamente qué. Encontró solo la caja de galletas vacía, con un olor a humedad y a secretos que se llevó el viento. Encontró también una nota manuscrita, escondida dentro de un libro de oraciones, que decía únicamente: «Si algo me ocurre, busca al hermano de la luz, en Carmona». No tenía firma, no tenía fecha. Rafael nunca supo quién era el hermano de la luz, ni qué significaba ese mensaje críptico que su madre dejó como última pista de un rompecabezas que ella había cargado durante 3 décadas. En Carmona, un pueblo a 30 kilómetros de Sevilla, vivía por aquellos años un antiguo masón llamado Julián Pérez Torralbo, conocido entre los iniciados como el hermano de la luz. Había sido compañero de logia de Blas Infante antes de la guerra, y había logrado sobrevivir ocultando su identidad, trabajando como contable en una pequeña empresa familiar. Cuando Rafael finalmente lo encontró en 1968, Julián era ya un hombre de casi 70 años, encorvado, con manos temblorosas y ojos que brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. El apartamento de Carmen Rodríguez quedó sellado por orden judicial durante 6 meses después de su muerte. Cuando finalmente lo abrieron, en febrero de 1983, faltaban cosas que los familiares recordaban perfectamente. Una caja de zapatos donde Carmen guardaba fotografías antiguas, un cuaderno de tapas verdes que solía tener sobre la mesita del salón y algo que nadie mencionó en el inventario oficial, pero que su sobrina Julia recordaría hasta el día de su muerte. Un sobre manila grande que Carmen había mostrado a la familia apenas 2 semanas antes del accidente fatal. Julia Sánchez Rodríguez tenía 19 años aquel invierno.
Estudiaba enfermería en el Hospital Virgen de Rocío y visitaba a su tía cada jueves por la tarde. El jueves anterior a la muerte de Carmen, concretamente el 10 de febrero, encontró a su tía nerviosa, fumando sin parar junto a la ventana que daba al patio interior. Sobre la mesa había un sobre manila abultado, de esos que se usan para documentos importantes. Carmen le dijo algo que Julia repetiría décadas después, con la voz quebrada por la emoción y el peso de los años. Esto que ves aquí podría cambiar lo que todos creen saber sobre aquella noche de agosto. Pero hay gente poderosa que no quiere que se sepa la verdad. El sobre contenía copias de documentos que Carmen había conseguido a través de contactos que mantenía desde sus años como secretaria en el Gobierno Civil de Sevilla. Trabajó allí desde 1947 hasta 1962, cuando la jubilación anticipada por problemas de salud la alejó de aquellos pasillos donde circulaban órdenes, informes, comunicados que nunca debían ver la luz pública. Durante esos 15 años, Carmen desarrolló una habilidad silenciosa pero efectiva: memorizar nombres, fechas, conexiones, y cuando era posible, cuando nadie miraba, hacer copias. Julia apenas pudo ver el contenido de aquellos papeles. Su tía los guardó rápidamente cuando sonó el timbre de la puerta. Era el cartero con un paquete certificado. Pero en esos breves segundos, Julia alcanzó a distinguir un membrete oficial, algo relacionado con el Ministerio de Gobernación y una fecha escrita a máquina: 18 de agosto de 1936. La fecha exacta del fusilamiento de Blas Infante. Después de la muerte de Carmen, Julia intentó hablar con las autoridades sobre los documentos desaparecidos. La recibieron con cortesía profesional en la comisaría de la calle Sierpes. Un inspector de mediana edad, bigote recortado y mirada cansada, tomó nota de su declaración en un cuaderno con espiral. Le aseguraron que investigarían. Nunca volvió a saber nada del tema. Cuando insistió 3 meses después, le informaron que el inspector había sido trasladado a Badajoz y que el caso de su tía estaba cerrado: muerte accidental por caída en las escaleras del domicilio. Pero había otra persona que conocía la existencia de esos documentos. Rafael Montero Guzmán, antiguo compañero de trabajo de Carmen en el Gobierno Civil, retirado desde 1978, vivía en un pequeño piso del barrio de Triana. Rafael había mantenido correspondencia esporádica con Carmen durante años: cartas prudentes, saludos navideños, alguna felicitación de cumpleaños. En abril de 1983, 2 meses después de la muerte de Carmen, Rafael recibió una visita inesperada: 2 hombres. Trajes oscuros. Credenciales que mostraron brevemente, demasiado brevemente para que Rafael pudiera leer con detenimiento. Se identificaron como miembros de un departamento de archivos históricos del Ministerio de Cultura. Querían saber si Rafael conservaba documentación de sus años en el Gobierno Civil. Específicamente, cualquier cosa relacionada con eventos ocurridos en la provincia de Sevilla durante el año 1936. Rafael, que había aprendido durante décadas de funcionariado a leer entre líneas, comprendió inmediatamente que aquella visita nada tenía que ver con archivos históricos ni con el Ministerio de Cultura. Les dijo que no conservaba nada, que todo había quedado en las oficinas cuando se jubiló. Los hombres asintieron, intercambiaron una mirada rápida y se marcharon dejando una tarjeta con un número de teléfono sin nombre. Rafael quemó la tarjeta esa misma noche en el fregadero de su cocina. Y decidió algo que mantendría hasta su muerte en 1997: no volver a hablar del tema con nadie. Excepto una vez. En julio de 1985, Rafael recibió la visita de un periodista joven llamado Antonio Carmona, que estaba preparando un reportaje sobre la memoria histórica de Andalucía para un periódico independiente de tirada reducida. Antonio había conseguido el contacto de Rafael a través de un laberinto de referencias y conocidos. Quedaron en un bar del Arenal, lejos del barrio de Rafael, lejos de miradas conocidas. Hablaron durante casi 2 horas. Rafael fue cuidadoso, midió cada palabra, pero dejó caer información suficiente para que Antonio comprendiera que había secretos enterrados bajo capas de silencio oficial. Le habló de Carmen Rodríguez, de los documentos que ella mencionó tener, de las visitas extrañas antes de su muerte. Y le contó algo más, algo que nunca había dicho a nadie. Durante sus últimos años en el Gobierno Civil, Rafael había visto un expediente clasificado sobre el caso Infante. Un expediente grueso, con decenas de folios mecanografiados, fotografías, informes de seguimiento que databan desde 1932 hasta 1936. El expediente estaba marcado con un sello rojo diagonal: máximo secreto,
Asunto de Estado. Rafael solo pudo hojearlo durante minutos, en una tarde de 1961, cuando su superior inmediato tuvo que ausentarse urgentemente por una llamada del gobernador. El expediente estaba sobre el escritorio, abierto. Rafael leyó lo suficiente para comprender que el asesinato de Blas Infante no había sido un acto espontáneo de milicias descontroladas, como sostenía la versión oficial. Había nombres, órdenes escritas, firmas que pertenecían a figuras de alto rango del nuevo régimen. Y había algo más inquietante. Referencias a una reunión celebrada en Sevilla el 11 de agosto de 1936, exactamente una semana antes del fusilamiento, donde se habría decidido el destino de varias figuras consideradas peligrosas para el orden establecido. Antonio Carmona tomó notas discretas en una libreta pequeña que guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Le preguntó a Rafael si estaría dispuesto a declarar oficialmente con nombre y apellidos. Rafael negó con la cabeza. Demasiado peligroso. Demasiados años de silencio para romperlo ahora. Antonio comprendió. Le dio las gracias, pagó los cafés y se marchó con la promesa de mantener el anonimato de su fuente. El reportaje de Antonio Carmona nunca se publicó. El periódico cerró abruptamente en octubre de ese mismo año, 1985, alegando problemas financieros insuperables. Antonio guardó sus notas, sus grabaciones, su investigación en cajas que llevó al piso de sus padres en el barrio de Nervión. Y allí permanecieron, olvidadas bajo polvo y tiempo, hasta que alguien volvió a interesarse por aquella historia décadas después. Un sobre de papel manila, de los que se usaban en las oficinas gubernamentales de los años 30. Eso era lo que faltaba en el apartamento de Carmen Rodríguez. Un sobre que contenía 3 fotografías tomadas en el verano de 1936, apenas semanas antes de que estallara la guerra que cambiaría España para siempre. Julia, la sobrina, recordaba haberlas visto de niña. En una de ellas aparecía un grupo de hombres frente a una finca con olivos al fondo. Su tía señalaba siempre a uno en particular, un hombre de mediana edad con bigote oscuro y mirada intensa. Nunca quiso decir su nombre completo, solo repetía. Este sabía demasiado sobre lo que pasó aquella madrugada. La finca se llamaba La Pisana. Estaba situada en la carretera de Sevilla a Carmona, kilómetro 14. El 10 de agosto de 1936, a las 4:30 de la madrugada, un grupo de falangistas sacó de su celda a un hombre que había dedicado su vida entera a defender los derechos del pueblo andaluz. Blas Infante Pérez de Vargas, notario, escritor, político, considerado por muchos el padre del andalucismo. Lo subieron a un camión junto con otros 3 detenidos. El destino oficial, traslado a otra prisión. El destino real, un olivar polvoriento donde el silencio de la noche sería roto por disparos que resonarían durante décadas en la memoria colectiva de toda una región. Pero algo no cuadraba en la versión oficial, nunca cuadró. El parte militar redactado 2 días después del fusilamiento mencionaba que Blas Infante había sido ejecutado como represalia por actividades subversivas y propaganda separatista. El documento, firmado por el comandante Esteban García Márquez, utilizaba términos vagos: actividades contrarias al movimiento nacional, vínculos con elementos masónicos, conspiración contra la unidad de España. Sin embargo, ningún testimonio directo, ninguna prueba documental específica acompañaba aquellas acusaciones. Solo palabras, palabras que servían para justificar lo injustificable. Manuel Torres, guardia civil destinado en Sevilla durante aquellos días terribles, dejó escrito en un cuaderno personal que encontraron sus nietos en 1998 una anotación perturbadora. La entrada correspondía al 12 de agosto de 1936. Ayer vi cómo sacaban a varios prisioneros. Uno de ellos era el notario, ese que escribía sobre Andalucía. Escuché al teniente decir que las órdenes venían de muy arriba, que había papeles que no podían circular, papeles que comprometían a gente importante. No entendí entonces. Ahora sí. Los papeles que comprometían a gente importante. Esa frase cobra un significado demoledor cuando se examina lo que Blas Infante había estado investigando en los meses previos al golpe militar. Varios testigos recordaban haberlo visto en archivos municipales, en registros notariales antiguos, tomando notas sobre contratos de tierras, sobre transferencias de propiedades realizadas durante el siglo XIX. Estaba reconstruyendo la historia de cómo los latifundios andaluces habían llegado a manos de unas pocas familias poderosas. Nombres que aún hoy resuenan en los círculos económicos y políticos de España. Familias que habían construido fortunas sobre terrenos que, según los documentos que Infante estaba recopilando,
habían sido apropiados mediante métodos cuestionables tras la desamortización de Mendizábal. En abril de 1936, Blas Infante pronunció un discurso en el Ateneo de Sevilla. Ante un auditorio de casi 200 personas, habló de la necesidad de una reforma agraria profunda, de devolver las tierras a quienes realmente las trabajaban. Pero no se quedó en generalidades. Mencionó casos concretos, citó nombres de haciendas, hizo referencias a documentos que demostraban irregularidades en las escrituras de propiedad. 3 semanas después de aquel discurso, su casa de Coria del Río fue registrada por primera vez. Los agentes buscaban, según dijeron, propaganda comunista. No encontraron nada de eso, pero se llevaron varios archivadores con documentación histórica. Documentación que jamás fue devuelta. La viuda de Infante, Angustias García Parias, intentó durante años recuperar los papeles de su esposo. Escribió cartas a autoridades militares, a funcionarios judiciales, a cualquiera que pudiera ayudarla. Todas las respuestas fueron negativas o simplemente nunca llegaron. En 1952, agotada y enferma, confesó a su hija que había recibido una visita extraña. Un hombre mayor, bien vestido, que se presentó como amigo de su difunto esposo. Le dijo que dejara de buscar aquellos documentos, que no iban a aparecer nunca, que había gente muy poderosa interesada en que permanecieran perdidos. Le dejó un sobre con dinero que Angustias nunca tocó y que guardó en un cajón hasta su muerte. El sobre llevaba un sello en relieve, un escudo nobiliario con 2 leones rampantes. Joaquín Sánchez Perales trabajaba como archivero en el Ayuntamiento de Sevilla en los años 60. En 1967 le encargaron organizar documentación antigua que se había acumulado durante décadas en los sótanos del edificio. Entre cajas polvorientas encontró un expediente marcado como confidencial. Contenía copias de contratos de compraventa de tierras fechados en el siglo XIX. Al margen de varios documentos, alguien había escrito anotaciones a lápiz. La letra era clara, meticulosa. Las anotaciones señalaban inconsistencias en las fechas, nombres de testigos que no aparecían en registros de población, firmas que parecían falsificadas. Al final de uno de los documentos había una inicial, B.I. Joaquín Sánchez Perales, murió en 1969. Accidente de tráfico. Su coche se salió de la carretera en una curva que conocía perfectamente porque la recorría cada día. No había señales de frenazo. El informe policial concluyó que probablemente sufrió un desmayo al volante. Nunca se hizo autopsia. El expediente que había encontrado desapareció del archivo municipal. Nadie supo dar razón de él cuando su familia preguntó. La verdad sobre la muerte de Blas Infante no termina en aquel olivar del kilómetro 14. Comienza allí. La verdad sobre la muerte de Blas Infante nunca fue realmente investigada. El expediente judicial que debería haberse abierto tras su asesinato jamás existió. Ningún tribunal franquista examinó las circunstancias de aquella madrugada del 14 de agosto de 1936. Ningún juez interrogó a los hombres que lo sacaron de su casa. Los documentos que podrían aclarar quién dio la orden específica de ejecutarlo desaparecieron de los archivos militares en algún momento entre 1942 y 1945, durante una purga sistemática de material comprometedor ordenada desde Madrid. Pero existió alguien que sí investigó, alguien que dedicó años a reconstruir aquellos días terribles del verano andaluz. Su nombre era Emilio Vargas Machuca, un periodista republicano que sobrevivió a la guerra refugiándose en Francia. Desde su exilio en Toulouse, Vargas Machuca comenzó en 1949 una investigación obsesiva sobre las ejecuciones de intelectuales andaluces durante los primeros meses del alzamiento. Su objetivo central era Blas Infante. Vargas había conocido personalmente al notario, había asistido a sus conferencias, había visitado la finca donde Infante cultivaba sus olivos y sus sueños de una Andalucía libre. Durante 17 años, hasta su muerte en 1966, Vargas entrevistó a 143 personas. Exiliados que habían estado en Sevilla en agosto del 36. Antiguos falangistas desencantados con el régimen. Republicanos que habían logrado huir. Incluso 2 de los guardias civiles que participaron en el traslado de prisioneros aquella noche. Hombres que arrastraban el peso de sus acciones y que hablaron bajo condición de anonimato absoluto. El archivo de Vargas Machuca nunca fue publicado. Quedó guardado en cajas de cartón en el apartamento de su hija en Burdeos. Cuando ella murió en 1989,
todo el material pasó a un sobrino que ni siquiera sabía leer español. Las cajas permanecieron en un desván durante 18 años más, hasta que un investigador andaluz las localizó siguiendo pistas en cartas antiguas. Lo que contenían esas cajas era devastador. Vargas había conseguido identificar por nombre y apellido a 7 de los hombres que formaron el pelotón de ejecución. 3 de ellos eran soldados regulares, 4 eran falangistas locales. Había logrado establecer que el capitán que dirigió la operación se llamaba Eduardo Valenzuela Ramos, un oficial de 32 años procedente de Huelva, ascendido precipitadamente en las primeras semanas del alzamiento. Valenzuela murió en combate cerca de Teruel en enero de 1938. Su muerte, según el testimonio de un soldado que estuvo presente, no fue en absoluto heroica. Alguien le disparó por la espalda durante una retirada. El soldado insinuaba que tal vez no fue fuego republicano. Pero lo más inquietante del archivo de Vargas era una carta. Una carta mecanografiada en papel sin membrete, fechada el 8 de agosto de 1936. 6 días antes de la muerte de Infante. La carta había sido interceptada por un correo republicano en los últimos días antes de que Sevilla cayera completamente en manos de los sublevados. El correo la guardó durante 40 años, convencido de que algún día sería importante. Se la entregó a Vargas en 1954 en un café de Perpiñán. La carta no estaba firmada. Estaba dirigida al comandante militar de Sevilla. Era breve, directa, letal. Decía textualmente que el notario Blas Infante Pérez constituía un peligro extremo para el movimiento nacional debido a su capacidad para movilizar sentimientos regionalistas que podrían fragmentar la unidad de España. Decía que poseía documentación comprometedora sobre acuerdos políticos anteriores a la República. Decía que su eliminación debía ser prioritaria y discreta. Recomendaba presentarla como una ejecución más entre tantas otras, sin destacarla, sin convertirlo en mártir. El mecanografiado era profesional, sin errores. El papel era de calidad superior, del tipo que se usaba en despachos importantes. Vargas había mostrado la carta a un experto en documentos que trabajaba para los servicios de inteligencia franceses. El experto confirmó que el papel era de fabricación alemana, del tipo que había sido importado a España en grandes cantidades durante 1935 para uso gubernamental y diplomático. Vargas había marcado esa carta con un comentario manuscrito en el margen. ¿Quién sabía sobre los documentos? ¿Qué documentos? Durante años intentó descubrir a qué se refería aquella mención a documentación comprometedora. Entrevistó a antiguos colaboradores de Infante. Preguntó a su familia. Nadie sabía nada concreto, o nadie quería hablar. Excepto una persona. En 1958, Vargas localizó en Buenos Aires a un antiguo abogado sevillano llamado Rafael Belmonte. Belmonte había trabajado ocasionalmente con Infante en casos relacionados con tierras comunales. Había abandonado España en septiembre del 36, apenas un mes después del asesinato. En la transcripción de la entrevista que Vargas guardó meticulosamente, Belmonte menciona algo extraordinario. Dice que en julio de 1936, pocas semanas antes del alzamiento, Infante le había mostrado un legajo de documentos antiguos. Eran escrituras y correspondencia del siglo XIX relacionadas con la desamortización de tierras eclesiásticas. Pero entre esos papeles había cartas personales, intercambios entre políticos y terratenientes de la época. Belmonte recordaba específicamente una carta firmada por un antepasado de una prominente familia sevillana, que en 1936 seguía siendo extremadamente poderosa e influyente. La carta detallaba un fraude masivo en la compra de tierras desamortizadas, un robo legalizado que había fundado fortunas enteras. Infante, según Belmonte, planeaba publicar esos documentos como parte de un libro sobre la historia agraria de Andalucía. Quería demostrar que la pobreza andaluza no era natural ni inevitable, sino resultado de un expolio sistemático y documentado. Quería nombres, fechas, cantidades. Quería mostrar la genealogía del latifundismo. Belmonte terminaba su testimonio con una frase que Vargas había subrayado 3 veces con lápiz rojo. Blas me dijo que aquellos papeles eran dinamita pura, que había familias enteras cuyo apellido quedaría manchado para siempre. Me pidió que guardara una copia en mi despacho, por seguridad. Yo acepté. 3 días después vino la sublevación. Cuando fui a buscar los documentos, mi despacho había sido saqueado. Se llevaron solo ese legajo, nada más. Sabían exactamente qué buscar. La pregunta que Vargas dejó escrita en sus notas sigue sin respuesta definitiva.
¿Murió Blas Infante por su ideología andalucista, por su republicanismo, por sus ideas agrarias, o murió porque tenía en sus manos la prueba documental de los crímenes fundacionales de quienes apoyaron el alzamiento? El archivo de Vargas Machuca terminaba con una lista de 5 familias sevillanas. Al lado de cada nombre, una interrogación. Ninguna explicación adicional, como si el periodista hubiera querido dejar una pista sin atreverse a escribir la acusación completa. Esas 5 familias siguen existiendo, siguen siendo poderosas, siguen sin haber respondido jamás a ninguna pregunta sobre qué sabían, qué hicieron, qué ocultaron en agosto de 1936. Y el sobre de papel manila que faltaba en el apartamento de Carmen Rodríguez, aquel que contenía las fotografías del verano del 36, nunca apareció. Tal vez contenía rostros que alguien prefiere que permanezcan en las sombras. Tal vez mostraba conexiones que todavía resultan peligrosas. Tal vez simplemente se perdió en el caos de una mudanza. O tal vez alguien sigue guardando secretos que tienen 87 años de edad, pero que siguen vivos, latentes, esperando el momento de salir a la luz o de ser enterrados definitivamente. La historia oficial dice que Blas Infante murió fusilado por un pelotón de ejecución en la carretera de Carmona al amanecer del 14 de agosto de 1936. Su cuerpo quedó en la cuneta hasta el mediodía. Nadie reclamó sus pertenencias. Su familia tuvo que huir. Su obra fue prohibida. Su nombre, borrado. Pero hay otra historia. Una historia escrita en cartas interceptadas, en testimonios recogidos en el exilio, en documentos desaparecidos y archivos saqueados. Una historia que sugiere que Blas Infante no murió solo por soñar con una Andalucía libre, sino porque ese sueño se apoyaba en verdades demasiado peligrosas para quienes construyeron su poder sobre el olvido y la impunidad. Esa historia todavía espera ser contada completa, y mientras tanto, las sombras del pasado siguen proyectándose sobre el presente, largas y oscuras, como los olivos de una finca abandonada al atardecer andaluz. 945 y los años 60, cuando ciertos archivos fueron reorganizados con extraordinaria discreción. Lo más inquietante de todo este asunto reside en el silencio que rodeó la muerte de Blas Infante durante décadas. No fue simplemente olvido, fue un silencio impuesto, deliberado, calculado. Andalucía perdió a su padre fundador aquella madrugada de agosto, pero durante 40 años nadie pudo pronunciar su nombre sin consecuencias. Sus libros fueron retirados de las bibliotecas, sus discursos borrados de la memoria pública, su rostro eliminado de las fotografías oficiales. Como si nunca hubiera existido, como si aquella noche jamás hubiera ocurrido. Hoy, más de 80 años después de su asesinato, Blas Infante es reconocido oficialmente como padre de la patria andaluza. Su bandera ondea en edificios públicos, su himno resuena en ceremonias oficiales. Estatuas suyas se erigen en plazas principales. Pero aquí surge la contradicción más profunda. Mientras celebramos su legado, los nombres de quienes ordenaron su ejecución permanecen envueltos en la bruma del tiempo. Los archivos militares que podrían revelar la cadena de mando exacta siguen siendo inaccesibles o han desaparecido convenientemente. Quienes estudiaron este caso durante años señalan un patrón perturbador. Cada vez que algún investigador se acercaba demasiado a la verdad completa, aparecían obstáculos burocráticos inexplicables. Documentos que deberían estar catalogados simplemente no aparecían. Testimonios grabados en los años 70 se extraviaban de los archivos. Familiares de testigos recibían llamadas anónimas sugiriéndoles que ciertos recuerdos era mejor mantenerlos privados. La pregunta final permanece flotando sobre Andalucía como una sombra alargada. ¿Qué contenían exactamente aquellas ideas de Infante que resultaban tan peligrosas que su muerte fue necesaria, incluso en medio del caos de una guerra civil? ¿Qué visión de Andalucía amenazaba tanto al nuevo régimen que no bastaba con silenciarlo, sino que era preciso eliminarlo físicamente y borrar después su memoria? La historia oficial nos ofrece respuestas parciales, fragmentos de verdad mezclados con versiones convenientes. Pero la verdad completa, esa verdad que podría iluminar completamente aquella madrugada de agosto, permanece guardada en algún archivo polvoriento, clasificada bajo sellos que quizás nunca sean levantados. Gracias por acompañarnos en esta investigación que nos ha llevado por los rincones más oscuros de la historia andaluza.
Si este relato les ha hecho reflexionar sobre las verdades que permanecen ocultas tras las versiones oficiales, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para más investigaciones que exploran los misterios enterrados del pasado. Dejen un like si creen que estas historias merecen ser contadas y compartan en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Cuál es la verdad completa sobre la muerte de Blas Infante?